Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, estamos en Córdoba, en modo verano 3, episodio... Córdoba capital. Córdoba capital. Estamos en modo verano 3, episodio 9, con el señor Cristian Nancer, cordobés. 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 Cordobés con jujeño por adopción. ¿Por qué? Viví desde al año hasta los 17 años en San Salvador de Jujuy. Con Primaria y razón, secundaria. con razón tu acento cordobés es muy leve. Es leve, sí. Sí. Todavía no se me. Sí, ¿No sí. se te pegó? Claro, no lo interioricé del todo. Bien. Bien. ¿Y te sentís más jujeño que cordobés? Soy un cordobés crítico, digamos. Resistente. Sí, estoy totalmente integrado a Córdoba. Bien. Bien. Bueno, estás poniendo el hilito ahí. Una obra emblemática del señor puede ser el centro del Bicentenario. No es el centro Bicentenario, es el centro de. Que le diga él. El Centro Cultural Córdoba, también el Centro Cultural del Bicentenario. Bicentenario, que es de un equipo, ¿no? Alejandro Cohen, Tizot, Castañeda, Salaza, Inés Sal, todos los que participamos de ese equipo. Acabamos de pasar, recién cuando vinimos para acá. Sí. A mí me sorprendió, me imaginaba como más alargado que alto. Te sorprendió la verticalidad. Sí, me imaginaba por las fotos más horizontal y es muy vertical. Es muy vertical. Es muy vertical. Y en las fotos no notaba tanta esa pendiente. Bueno, fue un proceso, ¿no? El concurso, el proyecto de concurso era un concurso mucho más apaisado y horizontal. Sí. Sucedió que era un centro de interpretación por el aniversario De los 200 años. Claro, los 200 años de la Revolución de Mayo. Pero cuando estábamos en pleno proceso del desarrollo del proyecto, sucedió que sucumbió por una lluvia el archivo histórico de la provincia, que estaba en una casa muy vieja en el centro de la ciudad. Entonces la gente ya estaba hecho el faro y estaba en proceso de desarrollo del legajo técnico del centro de interpretación, lo que fue después el centro cultural. Y nos ofrecieron de hacer el archivo histórico en vez de ese edificio, o sea, en las inmediaciones, en ese predio que tenía la provincia en ese lugar. Entonces lo que dijimos, para salvar el edificio, ¿por qué no hacer el archivo histórico dentro del edificio del centro cultural? Incluso le daba como más sentido programático a la intervención. Y eso fue lo que pasó, entonces se hizo el archivo histórico, por eso la ola, se volvió la ola suave, se volvió tsunami y se elevó 22 metros en el punto más alto. Antes era mucho más leve. Es muy bueno, es muy interesante. Ese cambio, por ejemplo, ese cambio del proyecto original, ¿generó una crisis en ustedes? Yo creo que lo mejor que le puede pasar a un proyecto, tener como cierto, a los equipos que desarrollan proyectos, reflejos para poder contemporizar con la realidad. O sea, estamos en sociedades donde la planificación a largo plazo nunca ha sido nuestro fuerte, ¿no? Siempre como la cuestión de la inmediatez. Obviamente es necesario llevar una suerte de plan maestro o argumento rector, pero bueno, hay como una gimnasia en poder dar ciertos golpes de timón o ciertas transformaciones y cambios, inclusive como en este caso, que creo que sucede muy a menudo, para salvar ciertos proyectos es necesario la transformación y adaptarlo a la realidad. Digo por caso, cuando todas las provincias necesitaban hacer un evento o edificio bicentenario. Y a veces se hicieron las cosas medias a la apurada. Ahí cuando se hizo el concurso fue un centro de interpretación. Nadie se sabía por qué, ¿viste? ¿Qué interpretaban? ¿Por qué razón? Y entonces, bueno, salió el argumento ese del concurso. Y ahí fue cuando nosotros recibimos ese concurso, o sea, decidimos participar en el concurso, es como que cambiamos el esfuerzo. Digo, ¿un centro de interpretación de qué? ¿Por qué? ¿Quién lo necesita? Es como un edificio vacío. Entonces, ¿por qué no apostarle al espacio público? Que el edificio sea el soporte de un espacio público y que sea más importante lo de afuera y lo de adentro, que es un edificio genérico que se puedan hacer muestras o que se pudiese hacer lo que fuese. Eso fue lo que nosotros por lo menos pusimos como argumento en las discusiones, y así salió. Después, cuando se incorpora el archivo histórico, se le da como cierto cuerpo. Está la zona de exposiciones, el centro de carácter más importante. Claro, apareció el auditorio no estaba en el concurso, nosotros insistimos en poner un auditorio, incluso con la posibilidad que en algún momento se vinculara al Carafa, que está en la esquina, que no tiene auditorio, por ejemplo. Entonces decir, bueno, por un pasaje medio soterrado se podía darle servicio del auditorio al Museo Carafa, cosa que no sucedió, quedó en camino, pero bueno, fueron los reflejos. Es más, lo más significativo e interesante de ese edificio fue que el edificio no tenía el hueco que hoy tiene. En el medio. En el medio.
y que es hoy esencial, porque ese vacío es lo que de alguna forma vincula todos los niveles, medios como geográficos, geológicos de la plaza, y incluso como con el faro, vincula el faro, eso, que es la escultura, con el interior, o sea, es fundamental hoy. Y en un momento dado teníamos todo el desarrollo del legajo y nos dijeron hay que achicarlo, sáquenle 10 metros, 10 de acá y 10 de allá, o sea que el edificio es como si fuese un scale del AutoCAD, sí. y era una atrocidad, era cortarlo como carnicero. Entonces dijimos, bueno, lo que están sobrando son metros cuadrados de hormigón, le hagamos un hueco al medio y armamos esa suerte de plaza, incluso se ahorraron muchísimas carpinterías de vidrios tan altos con ese hueco a partir de ese patio, y funcionó tipológicamente mucho mejor de lo que nosotros habíamos previsto en un comienzo. Sí, viste que a veces nos pasa que los arquitectos nos casamos con una idea y después cuando viene alguien de afuera o el cliente que te dice no, porque tal cosa, y vos decís, uy, me arruinan el edificio, ahora qué voy a hacer, y resulta que esas limitaciones después cuando vos digamos, te asociás a eso y te resignás, decís, bueno, vamos a repensar tales cosas y lo ves y decís, pero este impedimento resulta que me mejoró mi edificio, que yo estaba así como anclado, que no me lo toquen, ¿no? La realidad también es un material de proyecto, o sí. sea, no es un dato, es un material de proyecto susceptible a transformaciones. Bueno, en el viaje hacia el estudio, hacia Córdoba, porque venimos de Caramuchita, en caminos sinuosos, ¿de qué estábamos hablando? ¿Qué era el partido? Sí. ¿Qué era la idea de partido? La arquitectura, ¿no? de partido. La arquitectura de partido, que era una cuestión rígida de la que no se podía escapar porque era nuestra idea de partido, ¿no? Y bueno, entonces estamos viendo que en la contemporaneidad eso por suerte desapareció. Y ya nadie habla de la idea de partido, es una cuestión pero muy también de la escuela anacrónica. rioplatense, ¿no? Sí, pero en este caso, si ustedes hubiesen tenido una idea de partido, ese agujero no pudiese haber salido nunca. Sí, es como mucho más, no tan principista, sí, ni tan dogmático. O rígida. Un edificio tiene esa característica. Además, ahí ensayamos muchas cosas que fue interesante y creo que también nos marcaron a todos. O sea, no hacíamos edificios de ese tipo. Salió por el concurso, siempre el concurso es como un laboratorio de pensar ciertas ideas y ciertos conceptos y todo. De esta condición que me parece que tiene la arquitectura en estos lugares en Sudamérica, que es la condición geográfica, el peso que tiene la geografía, algunos le llaman el territorio geográfico, de cómo la geografía te va determinando ciertas calidades o cualidades espaciales. Y eso no puede salir de una idea de partido, ¿no? O sea, tiene como un territorio mucho más híbrido, ideas o conceptos que se van hibridizando, se van mutando, tensionando y se va generando otra cosa. Sí, también es un concepto un tanto más contemporáneo, ¿no? La vieja escuela tenía como esa cosa de que, bueno, que tenía que ser algo, un elemento que fuera el que te resolucionaba el proyecto. Y mirá lo que justo acabo de leer, tenemos este libro acá, que es de Vittorio Gregotti, desde el interior de la arquitectura, y abro la página y está subrayada esto, mira, escucha. A ver. Que viene algo, a ver si tiene que ver o no. Y además, la atención hacia la precisión es la forma ética de la obra. Bueno, Gregotti tiene todo un párrafo. Hablábamos recién sobre ese libro, sobre que es una suerte de pequeña biblia, de manifiesto sobre la praxis de la arquitectura. Sí. Y en uno de los capítulos habla sobre la precisión. Exactamente, la precisión acá vinculado a la técnica, ¿no? O sea que finalmente nosotros estamos manejando con esta idea de pasar de territorio inconmensurable, como son las ideas y los conceptos, a cuestiones materiales, técnicas de producción que necesitan precisión, ¿no? Y la precisión tiene que ver desde cómo se traslada, a veces hablan algunos en esto de la idea de partido, de cómo para que nazca el proyecto hay que matar las ideas, o sea, que finalmente la idea tiene que llegar hasta cierto punto, o sea, funcionó como ignición y después el proyecto nace con sus propias variables y lógicas, donde la precisión y la técnica y los procesos de producción tienen su lugar y su desarrollo, ¿no? Dentro de poder materializar un proyecto. Acá dice, para nosotros, arquitectos, y acá empieza a subrayar, precisión puede significar tres cosas diferentes, aunque interconectadas. 1.
que toda obra construye sus propias reglas, las cuales establecen un orden propio específico de modificaciones de lo real, de la tradición de la disciplina. 2. Que todo acto organizado de la obra, que toda parte, debe ser plenamente coherente respecto de tales reglas. Y por último, debe construirse la obra con el máximo de economía de medios técnicos y expresivos en relación con la necesidad propia, y que por tanto tales medios deben convergir sin residuos en todo elemento de la obra. ¿Y que hay algo tuyo acá? No, o sea, yo insisto, está tan subrayado porque siempre es de material de consulta Gregotti como muy claro, ¿no? Siempre él habla de que también la precisión es un lugar sin flecos, ¿no? Sí, eso lo dice acá. Es como determinado, definido. Y sin basura, dice. La complejidad, hay un punto que a mí me interesa mucho, que es cómo la complejidad se reduce a su mínima expresión, ¿no? O sea, complejo o sintético no significa primario, ¿no? Entonces, cómo justamente lo preciso es lo que traduce la complejidad, la cantidad enorme de elementos que están funcionando en una obra, como un sistema de las partes mancomunadas, a los elementos mínimos, preciso, austero, que no le sobre nada, ¿no? Sí. Entonces es como una especie de tarea incluso hasta de renuncia dentro de la precisión. ¿Cómo decirlo máximo? Pensamiento máximo con obra mínima, ¿no? En ese sentido está. Bueno, mucho de eso también está acá justamente en esta obra, ¿no? Plasmado esto que decís. Ahora, que justamente vos cuando nos mostrabas acá la obra, estamos dentro del estudio casa de Cristian, que también es un conjunto de 3 unidades. Que se llama el tríptico, ¿no? Tríptico lo pusimos, sí. Que es en un ancho mínimo. Y nos hablabas un poco de la arquitectura japonesa. Y me imagino también que la precisión es japonesa. La precisión japonesa la habrás estudiado como para decir, bueno, ese título que pusiste, esto es medio japonés cuando entramos, ¿no? Medio japonés en la cuestión de cómo maximizar el uso del espacio en espacios reducidos. Seguramente no es la precisión técnica, o sea, digamos, nosotros no tenemos los procesos tan tecnificados y tan profesionales de todas las etapas de una obra que tienen seguramente en Japón, pero también es nuestro fuerte, ¿no? Está la arquitectura paraguaya que hace uso de eso, que la mano de obra, ciertos procesos tradicionales o artesanales, o en este caso decir, bueno, que para otros sería un error, o sea, es muy gracioso cuando mi hija venía y veía y le presentaba el lugar donde estaba su habitación y todo, decía, bueno, pero ¿cuándo lo revocás? Claro. Parece que estaba sin terminar. Sí. Entonces, esos valores de algo indeterminado, sin terminar o desprolijo, entre comillas, puede ser un valor estético, o sea, es austeridad pura, es honestidad brutal, estos son los materiales, por eso salió económico, y la calidad está en el espacio, no en la precisión del acabado, digamos. En el contenido. Muy japonés. Sí, en el contenido simbólico, ¿no? Sí. Claro. También se ha convertido en una tendencia en las últimas décadas. Sí, seguro. De austeridad, pero al mismo tiempo esa austeridad constructiva de esos procesos de construcción se convirtieron en la formalidad y en la estética, digamos. Y también, si se quiere, es como es más real, es más auténtico, más sincero, ¿no? Es como que vos sabés cómo se construyó esto y no te lo oculta, digamos. Pero también hay una cosa que está interesante discutirla, ¿no? Porque es como mayor el problema, en el sentido que la opción para vivir en un área central o pericentral era optar por un terreno mínimo y dividido con 3 comitentes, que éramos los 3 inversores para poder hacer estas unidades. Sí. O sea, para poder hacer esa inversión hay una cuestión económica muy concreta y también que te determina la ciudad. O cada uno se compraba un lote a 30 kilómetros del área central, con toda la complejidad que eso significa y a la manera norteamericana de vivir en los suburbios, con una tierra mucho más barata, que era sembradía de papas, por ejemplo, que se pasó a un loteo y que vivís con 2 autos, con todos los horarios que tienen las ciudades que viven con su mayor cantidad de gente en los suburbios, o optar por decir, bueno, es una opción o una posición nuestra de vivir en área central, hacer uso de la ciudad y tenemos que usufructuar un espacio mínimo. Ahí es donde vienen los japoneses, no sobre los procesos ni las técnicas, sino decir, bueno, tengo poco espacio, ¿cómo magnifico el uso de ese espacio? Y qué cosa estoy... aprovechar los recursos urbanos. ¿Qué cosa estoy directamente destinado a
a sacrificar, o sea, no voy a sacrificar terminaciones, revestimientos o materiales más costosos, pero la cualidad está en el espacio y está en la localización, o sea, para mí claramente está en la localización. O sea, y son como valores más intangibles a veces, ¿no? Y no tienen que ver con una obra, sino con las formas de producción de la ciudad. Y ese es el cambio cultural que muchas veces hay que dar, nosotros lo tratamos de dar desde la universidad, del cambio de mentalidad en la gente, o sea, que la gente cree que vivir en Córdoba, no sé, ustedes están llegando a Córdoba y han visto muchas de las obras, incluso los jóvenes arquitectos quedan en los suburbios, o en countries, en barrios cerrados, o barrios semiabiertos, o lo que fuese, o directamente en pueblos, que antes eran pueblos alejados de la ciudad de Córdoba y ahora están atrapados dentro de la dinámica económica y funcional de la ciudad de Córdoba. Es decir, eso también hay que discutirlo y también tiene que ver con la arquitectura, y tiene que ver con esta arquitectura, de que podés tener calidad de vida en las áreas periféricas del centro. Sí. Y tendría que ser una opción. Sí. Mira esto. Sí. Las razones de un edificio simple no deben cubrir las grietas de la duda, sino revelarlas, no aislar, sino reconectar. Y acá hay otra que dice, la arquitectura no es simple, solo puede devenir simple. Y acá vos pusiste brillante y dice, el proyecto simple destruye toda neurosis de provenir, restituye al pasado, como dice Merleau-Ponty, no hay una supervivencia, que en la forma hipócrita del olvido, sino una nueva vida, que es la forma noble de la memoria. Bueno, ahí yo creo que pusiste el proyecto simple brillante. No, lo que a mí me parece interesante está todo subrayado y anotado. En esa lógica es decir, cómo trabajar con la memoria. Yo creo que el hecho de la discusión sobre el futuro tiene que ver con la raigambre y con esas cosas incluso olvidadas de la memoria. Y con las referencias ineludibles, o sea, no se puede hacer una tabula rasa, decir vamos a hacer lo nuevo, decir, la palabra nueva ya quedó como una muletilla, todo es nuevo, la nueva no sé qué cosa, la nueva arquitectura, la nueva... Es decir, y lo nuevo, lo realmente disruptivo tiene que ver con las tradiciones. A mí me gusta mucho una frase de Kenzo Tange que decía que la única forma de mantener una tradición es transgredirla, pero estás en diálogo con la tradición, o sea, no la puedes obviar, o sea, tenés que bucear en la historia para poder generar elementos nuevos. ¿Cuál es la tradición en la que vos te guiaste? Yo creo que a veces muchas cosas no son conscientes, pero claramente ustedes están haciendo, por ejemplo, ahora un paneo sobre arquitecturas de distintas generaciones de arquitectos cordobeses, de producción de arquitectura. Y Córdoba tiene elementos comunes. Recién hablábamos de la geografía. La condición geográfica que tiene Córdoba es muy fuerte. O sea, la sierra, justamente la historia de haber sido corredor en la época de la colonia, en la época del virreinato, con el tema del Alto Perú, o sea, son elementos que lo metían en el territorio. Siempre la famosa discusión o tensión entre el puerto y Córdoba viene desde ese origen, ¿no? O sea, Córdoba dejó de ser importante cuando el puerto de Buenos Aires emergió, territorialmente, geográficamente. Entonces, la condición geográfica marca en todos los aspectos, marca una sociedad, y por supuesto nuestras prácticas que tienen que ver con el espacio, ¿no? La geografía es espacio. Y yo creo que en ese marco Córdoba tiene esa condición geográfica, material, una forma de entender el paisaje vinculado a la arquitectura, no es abstracta. Vos entendés un poco entonces la tradición referida más hacia lo que es el paisaje y el territorio y la historia, más que a un pasado arquitectónico. Sí, el pasado arquitectónico puede haber un ADN que se empieza como a replicar un patrón en todas nuestras arquitecturas de la gente, por ejemplo, ahora que ustedes van a entrevistar, hay elementos comunes en esa condición. Los otros días hablábamos, el año pasado, con Marcelo Vila en Sudamérica, fue muy interesante, que ellos remarcaban que, con Marcelo Fay también estaba hablando de que la ciudad de Buenos Aires es parte de una abstracción, o sea, la Pampa y el río es una sola extensión geográfica que se sintetiza en una línea, no hay límite, no hay nada. No. La idea de ciudad es una abstracción, la cuadrícula española puesta en la Pampa es una abstracción, y a veces hasta soñaron como Mancio William de que invadía el río, ¿no? O sea que es como una continuidad en toda la literatura, Borges, Sáenz, hablan de eso. Córdoba no es no parte de abstracciones, es más, por ahí... Incluso tiene el suelo ondulado. La geografía, la cuestión, incluso las tradiciones españolas encarnaron posiblemente más que en Buenos Aires. Y es un territorio también de
de encuentros de cultura, como la puerta a la Latinoamérica profunda, Córdoba, en algún punto históricamente, Sí, ¿no? Entonces sí. siempre es híbrida. La modernidad vino por el puerto, Córdoba Sí. nunca llegó a la modernidad. La modernidad fue casi como una opción estética. Es más, Eh, los jesuitas llegaron a Claro. Córdoba y crearon la universidad, las Bueno, instituciones, eso no es menor, que nosotros la no tenemos evangelización, ¿no? esa cuestión jesuítica que ellos No. tienen. El peso de la iglesia es muy fuerte en Córdoba, o sea, no pasa Mm. desapercibido. O sea, uno ve una anécdota de Sarmiento cuando escribe Facundo, que Sarmiento tenía como una tensión con los cordobeses, creo que eso lo comentamos la otra vez, pero es como muy gráfico. Juan Córdoba es un pozo, ¿no? Entonces cuando uno ve las fotos todavía hay fotografías de principios del siglo XX, se ve el pozo y se ven las iglesias, ¿no? De Sarmiento pone el observatorio para que los cordobeses vean más allá de sus barrancas, dice, ¿no? Y más allá de las iglesias, la barranca y los límites de la frontera también tienen que ver con una especie de esto, ¿no? De lo religioso, lo laico, como discusión. Pero bueno, eso también es tradición y Sí, está, sí, sí. está marcado y la ciudad lo expresa. Sí, sí. ¿Y Paulo? ¿Cuál es la tradición? Bueno, eso es una opinión absolutamente personal desde el mismo taller mediterráneo, con Alejandro y con todos los que integramos el taller, Alejandro Cohen me refiero, siempre tenemos como una gran admiración por Pablo Méndez y la arquitectura paulista, ¿no? Y tal vez la admiración es de ver por la vidriera algo que nosotros nunca fuimos, ¿no? O sea, yo insisto en esto, Córdoba no fue moderna y ya no lo va a ser. Y la arquitectura de escuela, que es de altísima escuela, que es una de las escuelas más importantes sudamericanas, que es la Escuela de San Pablo de Arquitectura, es moderna y moderna sin culpa. O sea, San Pablo es una ciudad moderna, o sea, el arte contemporáneo, la arquitectura, la música, todo es como que tiene un estado de unión, de unión modernidad. y de nacimiento. O sea, San Pablo es naturalmente moderna, es una ciudad que de un siglo. En términos históricos, muy poco tiempo, sí, 100 años hizo la explosión San Pablo. Córdoba nunca pasó eso. O sea, entonces, la admiración por esa escuela también tiene que ver con esa lógica. Y sobre todo, y de vuelta a este punto, ¿no? Entender con escala geográfica. O sea, yo creo que la escuela paulista lo que entiende es que la arquitectura tiene una escala geográfica y habla de infraestructura, ¿no? La arquitectura vista casi como una infraestructura dentro del territorio. Hay un pensador que es un geógrafo brasileño también, Milton Santos, que nosotros lo usamos mucho para entender ciertas lógicas de ciudad. Y el tipo habla que, bueno, siempre el hombre, para vincularse con la naturaleza, usó la técnica. La técnica siempre, desde que utilizó el fémur como arma o como herramienta de trabajo, fue un instrumento técnico. Del fémur de un animal, de un dinosaurio, hasta la fecha, la técnica se avanzó enormemente y él dice la ciudad es una tecnoestructura para hacer uso de la naturaleza. Toda la ciudad es el conjunto de todas las técnicas. Entonces es un territorio de infraestructura que usa el hombre para aprovechar el territorio natural. Y en ese sentido, el vínculo de arquitectura o el próximo paso de la arquitectura tiene que ver con el acercamiento a la lógica de las infraestructuras, ¿no? Incluso infraestructuras que funcionan orgánicamente, ¿no? Que parece una contradicción, pero no, creo que es lo que viene, infraestructuras muy complejas. Y la arquitectura tal vez sea como uno de las posibles puertas para salir de esa discusión tan decimonónica, ¿no? Si estamos en el post-art, la idea de partido, o dónde estamos, ¿no? Sí. Ahora, estamos hablando de dos... vos nombrás San Pablo con la arquitectura paulista, pero yo no sé si es comparable nuestra situación o puntualmente la situación cordobesa a la situación paulista, ¿no? Es como que son dos tradiciones también diferentes, una es española, la otra es portuguesa, dos territorios diferentes, es decir, hay una serie de hechos culturales que son bastante diferentes, ¿no? Como para entrar en una comparación, digamos, ¿no? Yo lo pongo en estos términos y tiene que ver más con una lógica de escuela de arquitectura, ¿no? Sí. Cuando yo cursé en la facultad nuestra, no existía Latinoamérica. O sea, Latinoamérica no existía como referencia. Eran muy pocos las cátedras que te abrían, que te decían, bueno, Severiano Porto, por ejemplo, lo conocí mucho tiempo después. Es más, tenías cátedras, incluso cátedras de historia, que te decían, no, Brasilia fue el fracaso absoluto de la modernidad y te terminó la definición de Brasilia, o sea, es como te obturaban un conocimiento. Todo venía de Europa y en ese momento Barcelona era así, indudablemente como el epicentro
de la producción de arquitectura, de pensamiento, siempre el centroeuropeísmo era muy brutal. Nuestra llegada y contacto con la gente de Latinoamérica en general y con San Pablo en particular, o la misma... Sí, han Escuela sido de los La últimos Plata, 20 años. era para romper esa especie como de... Padre-hijo, ¿no? Claro, romper otros universos culturales que nos son más próximos, o sea, Exacto. sin negar la lógica europea, pero decir, bueno, el mundo cambió, o sea, el Atlántico ya dejó de ser importante. El océano importante es el Pacífico porque se vincula con Asia. Entonces, Europa también, su gravitación, está hablando de un pensamiento que nadie lo pone en duda, pero el mundo cambió, se modificó, no podemos seguir todavía con esa especie de dirección, incluso esa hasta mirada unidireccional con el vínculo europeo, o sea, y acá cerca, a 4 horas, 3 horas y pico de vuelo en avión, tenés un universo, y cuando yo conocí Brasil, dije, ¿cómo nos dijeron? O sea, era como muy reductivo decir el fracaso de la razón y la ciudad del automóvil, y que una obra, las mejores obras de arquitectura de Niemeyer están ahí, y se te caen las medias cuando ves esos edificios, y lo que significaba Brasil en términos de potencia en del el país mundo. en el mundo, y era la presentación, y era la arquitectura y la ciudad la que presentaba a Brasil en el mundo. Entonces no es un dato menor. No sé quién me decía, creo que el mismo Angelo Bucci hacía una observación muy interesante acerca de Niemeyer, porque a veces también como Niemeyer está muy desnostado en algunos ambientes arquitectónicos, sobre todo el último Niemeyer, y él decía una cosa que tiene mucha razón. Niemeyer debe ser el único arquitecto que la gente lo reconoce sin saber quién es. Sí. O sea, Brasil Como se figura. identifica, tiene un elemento nacional, las veredas Río o ciertos edificios de Niemeyer. No sucede casi con ningún arquitecto en ninguno de nuestros países eso, ¿no? Entonces, es donde realmente empieza a tener peso como producción cultural la arquitectura, Sí. y lo tenés en nuestro territorio. A eso me refiero, no es que vamos a ser San Pablo, Córdoba nunca va a ser San Pablo. Sí nos interesa la forma de pensar y de entender la geografía, el territorio, la cultura, la mezcla de razas que significa que nosotros también las tenemos. Hoy en Córdoba tenemos barrios que en los últimos 20 años ha habido una inmigración peruana, boliviana, o sea, la mixtura está, o sea, acá a 10 cuadras en el mismo río Suquía, tenemos barrios muy tradicionales de Córdoba, Alberdi, donde está el barrio Clínica, donde nació el cordobazo, que hoy es una mixtura formidable de cosas que están pasando. Y nosotros no la vamos a interpretar con herramientas o instrumentos de pensamiento que vengan de Madrid, de Barcelona o donde sea. Hay también un dato que no es menor, como vos decías, que justamente los brasileños lograron una identidad con su arquitectura que nosotros no la tenemos acá. O sea, No, bueno, Buenos Aires capaz que tenga una identidad más moderna, sí, más pero, parecida. pero hay una identidad brasilera Sí, más de la fuerte. arquitectura que nosotros no la tenemos. Y acá O sea, tenemos- ¿con qué nos identificamos? Pero Buenos Aires posiblemente, en el caso de Buenos Aires o Rosario, o sea, lo que tiene Argentina, tiene ciudades de altísima calidad, seguramente de mucha mejor calidad, a pesar de todos los problemas que tenemos, Sí. que la mayoría de las ciudades brasileñas, por ejemplo. Entonces eso también es un bonus track, es una ganancia cultural. Y eso tiene que ver con la clase media, con la universidad pública, con una construcción social que es mucho más poderosa, no tan clasista, no tan de segmento, y que tenemos serios riesgos de perderla en las condiciones en que estamos. Pero es un valor muy fuerte Sí. que tenemos. Y hablando de esta cuestión de dejar de Europa de lado y del reconocimiento latinoamericano, acá tenemos a un chileno, a Radic, que en realidad es como la nueva figura del niño rebelde, ¿no?, de la arquitectura que ha llegado a la arquitectura global. Creo que Sí. Es como... No sé si es un niño rebelde. Bueno, pero no es como... No es una arquitectura tal vez como muy convencional o comercial. A ver, uno podría No. hablar... Y él también es un personaje Pero en sí mismo, ¿no? sí, es un personaje en sí mismo también, digamos, Ahí está. logró tener una búsqueda Muy interesante. interesante y ciertamente propia. Es un tanto ermitaño también. Yo creo que es un artista, o Sí. sea, es un arquitecto que tiene una condición de artista que es uno de sus argumentos más fuertes y más potentes, con una sensibilidad para interpretar en términos espaciales y materiales ciertos contextos y cierta
ciertas vínculas de argumentos que a veces son invisibles, la cuestión del circo, del paisaje, los elementos que para él son como motor de proyecto, están muy cercanos al arte, a la instalación y con unas piezas que son realmente increíbles, ¿no? Bueno, digamos, Smiljan podría ser, a mi juicio, una opinión nada más, es justamente lo opuesto a lo que significa una escuela de arquitectura. Digamos, en nuestro caso sería un Clorindo Texta. Son artistas, o sea, vos, un Miralles, en términos más amplios, o sea, son brillantes, son esenciales, pero no, o sea, una escuela es peligroso en esos términos, o sea, casi como de maestro-discípulo. O sea, ahora, por ejemplo, más antigua, más antigua. En ese sentido, ustedes acá en Córdoba, ¿no se orienta hacia ese punto, por ejemplo, un Miguel Ángel Roca que rompió con varios estereotipos? Que te pueda gustar más o menos su arquitectura, pero no está orientado más hacia algo muy personal y artístico. Bueno, Miguel tiene una obra muy profusa y de muchas edades de producción, ¿no? O sea, tiene obra como Talleres Berto cerca de Altagracia, que es una maravilla, tiene obras racionales. Acá mismo, está muy cerca, en el vecino a donde estamos nosotros, está el edificio Santo Domingo, es un conjunto de edificios que son brillantes, ladrilleros, que anticipan una idea que hubiese sido muy interesante que se reproduzca en la ciudad de Córdoba. Esas densidades con esas calidades de arquitectura en áreas como el Río. Claro, que son viviendas, lo que hablábamos con él cuando lo vimos, que son viviendas sociales pero de una alta calidad. Altísima calidad, con una factura impresionante. El edificio Hábitat que queda en el área central. Es más, toda la idea de que impuso Miguel sobre el espacio público, que fue fundacional en Córdoba. Hoy no podemos reconocer Córdoba sin las peatonales de Córdoba, o sea, es parte de un sello de identidad. Y eso lo hizo la obra de Miguel Ángel Roca. Digo, pero no es, yo no sé si el artista es lo que tensa, o sea, el tipo tiene mucha Miguel tiene una sensibilidad increíble para, justamente con los grandes arquitectos, armonizar un conjunto de cosas en una obra. Atravesó, como muchos, esos tiempos asiagos de la posmodernidad, con las influencias, las literalidades seguramente historicistas. El tipo tomó riesgo, ensayó se y divirtió, tiene una obra. Sí, tomó mucho riesgo. Entonces, eso yo creo que tiene un valor increíble. Las obras de Miguel en el centro histórico, la Facultad de Abogacía, tiene grandes obras que son, indudablemente, son referencias, uno no las niega, las ha estudiado, lo hemos mirado, lo hemos copiado en la Facultad Miguel, o sea, es la forma de aprender arquitectura también, ¿no? Y es parte de las tradiciones innegables, ¿no? Bien. Mira qué lindas. Pero acá tenemos ahora volviendo a Brasil, tenemos ahí las líneas curvas de Niemeyer, mira. Hay más o menos. menos. No. Qué bueno. Pero No, es como de difícil de catalogar. sí. Lo que sí puede ser solo un latinoamericano puede mezclar las cosas que mezcla, y un latinoamericano contemporáneo muy lúcido, las cosas como lo hace el radio, ¿no? Esta cosa de la mezcla la tenemos incorporada, no somos puristas, no. O sea, ni por tradiciones ni por nada. Y eso es una mina de oro, recién decías, Brasil tiene como una lógica, o sea, cualquier efecto, cualquier legado cultural brasileño está el término brasileño. Se agarran la música, el jazz y sacan la bossa nova, agarran la arquitectura moderna de calidad y hacen arquitectura moderna brasileña, aunque es universal, es brasileña pero tiene, es universal. Tiene justamente un desprejuicio que vos decís, no, esto es fundacional, o sea, no está mirando a otra cosa, es fundacional, exacto. o sea, es de aquí para adelante. Exacto. Pero no tendrá que también relación a que nosotros en Latinoamérica no tenemos tanta historia propia, entonces vamos como viendo la historia europea y la hacemos nuestra, y entonces de ahí no tenemos miedo a las mezclas. No, quizás nosotros acá seamos más europeos que ellos, y ellos juegan con esa libertad como para poder moverse de otra manera. Yo lo diría así, los mejores arquitectos latinoamericanos seguramente miramos mucho, miramos a Europa también, pero es el desparpajo y el desprejuicio. O sea, uno ve, ya ahí hay una maqueta de unos alumnos del primer año que le hicieron hacer justamente el pabellón de Brasil del 70 de la Feria Mundial, que es de Pablo Méndez Garrocha, que es una obra así brillante. Y vos ves eso y decís, claro, Kulja lo vio a esto.
O sea, esta arquitectura topográfica, cuando nadie hablaba de la arquitectura topográfica, cuando nadie hablaba de esta idea de que la arquitectura era como una transformación del territorio y proponía su propio territorio con sus propias leyes, lo hizo en el 70 Pablo Méndez. Entonces, ¿Y la hay ola, una especie de en tu ola? anticipación. ¿Hay algo ahí en tu bola? Nosotros tenemos mucho, somos los Salieris los malos Salieris de Pablo. No, hay mucha cuestión de No, pero justo eso también es un nuevo territorio. Ahí es donde rompimos. ¿Con qué te influencias, Ortonal. por ejemplo, en esa obra, que es un tanto desprejuiciada, ¿no? Porque cuando ustedes ganaron el concurso, y yo lo vi en la tapa de Clarín Arquitectura, en Buenos Aires, agarré y dije, mira esto. Es como que, no sé, es como que no lo podías encasillar con nada, es como que rompía, digamos, es como que... Es más, ninguno de los otros premios se asemejaba, viste que normalmente los concursos, son y parecidos. más ahora, que lamentablemente ahora se acartonó todo más. Hay como un dogma. En estos últimos 10 años es como que se acartonó todo y vos ya sabés la fachada que va a ganar y los parasoles y todo eso. Es como que no había nada que se le asemejara a ese proyecto. Yo el otro día, escuchando la muy buena entrevista que le hicieron a Gerardo Caballero, hablaba también de eso. Yo creo que los concursos, nosotros así lo tomamos, son espacios para discutir arquitectura y también para divertirse, ¿no? O sea, con Alejandro, con Salaza, Tizot, Castañeda, con Inés, que participaron de esto y con los otros grupos que solemos hacer concursos. Son unos de esos espacios de libertad que uno puede divertirse y tomar riesgo, porque los riesgos tampoco son tan grandes, ¿no? O sea, puedes perder, o sea, que el 99% de que vas a perder. Que tampoco es tan grave. Que no es tan grave. Entonces, es necesario permitirse esas cuestiones y ahí es donde, de alguna forma, metabolizamos estas ideas o estas referencias que teníamos sobre las infraestructuras, sobre la geografía, sobre la arquitectura del territorio, para decir, bueno, es un espacio público, era un espacio conmemorativo del Bicentenario, nosotros poníamos la idea en la plaza y la plaza se podía ondular por la misma situación del desnivel, o sea, no fue una opción de partida, sino fue de llegada. Empezamos súper ortogonales, una plaza así, con lo toda fueron la ley, reformando. y después fue todo un trabajo de manipulación del espacio, de las formas y de las referencias también, ¿no? Bueno, estamos llegando a casi el límite. Pero, a ver, eso también habla de un cierto... que se produce en regiones, ¿no? De una cierta libertad. Por ejemplo, no sé, ese concurso en Buenos Aires, hubiera sido difícil que lo ganaran. Sí. Pues nosotros estamos en Buenos Aires y nosotros nos quejamos de los resultados del concurso en Buenos Aires. Entonces, estamos viendo que con Adrián, que la arquitectura, las cosas quizás más interesantes no están pasando en Buenos Aires, por suerte, sino que se está abriendo a ustedes, a Rosario, a Santa Fe, lo cual me parece más interesante como federalizarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo también habla de algunas limitaciones que nosotros tenemos, lo cual ese aire de frescura le hace bien a la arquitectura y quizás también sea un punto de partida para lograr una identidad. Sí, yo creo que para lograr una identidad hay que olvidarse de la identidad, o sea, tener ese desprejuicio, esta cosa de jugar con la transgresión de la tradición, o sea, divertirse con la historia y con nosotros mismos. Verla, observarla, pero no. Sí, claro. Pero también es un material de proyecto, ¿no? Es transgredirla, pero vos en esta cosa de tensión y del diálogo. Yo creo que también la federalización de los ensayos, de la arquitectura, que es un proceso de estos últimos años. Yo recuerdo y le pongo en relieve el trabajo que ha hecho Ran Bisman y su equipo con publicar obras, cuando salía la revista 866, obras a lo largo y a lo ancho del país. Fue una especie de ventana de cosas que no salían publicadas. La guía Weber. La guía Weber, que sale un montón de gente, incluso joven, de distintas partes. Ha sido un trabajo excepcional. Y también es darle oportunidad, las publicaciones también hoy marcan y es parte de la producción de la arquitectura. O sea, cualquiera de nosotros, si la obra sale publicada, es difusión y se puede hacer más obra, se puede trabajar en eso y va generando una especie de matriz cultural interesante. Y una red. Es una red y eso se está formando, o sea, lo que está pasando, por ejemplo, en nivel académico,
Yo nombraba anteriormente lo que es el Taller Sudamérica, donde estuvo Claudio Ferrari, obviamente dirigido por Marcelo Vila, Lenzi, Pablo Ferreiro, lo que está pasando en Rosario con Ana Valderrama, Marcelo Barrales, que estoy hablando de la gente que uno tiene contacto, la misma Universidad de San Martín, lo que están llevando adelante en arquitectura. Es muy potente y ese circuito se empieza a trasladar desde lo académico al territorio de la arquitectura, de la producción y viceversa, ¿no? A contaminar. Yo creo que la contaminación en esos términos está muy bien. Bueno, y tenemos dos preguntas finales cortas, de respuesta corta, que la primera es un edificio de Richard Meyer. Un edificio de Richard De vuelta Meyer. con Meyer. Dice, a todos vamos a dos preguntas iguales. A ver. Las casas de Meyer de la época de los Five me alucinaban. ¿Por qué? Hay una laguna, la Douglas, me hiciste acordar. La Ahora que casa era muy Douglas, buena. esa en el bosque, así, ese que es una maravilla, Sí. esa cosa como el Creo que esa es la única obra de belleza. Meyer que me gusta. Ah, No, el Museo de Barcelona también está muy bien metido en ese tejido, o sea, está muy bien. Me gusta más Hediu que sus exploraciones, pero Sí. ¿Por qué? Meyer... Hediu tenía como más riesgo, estaba esa condición plástica, recién hablamos Sí. de radio, tenía una condición plástica sobre el espacio muy Bueno, interesante. en Buenos Aires tuvimos una experiencia de él, que fue la escultura enfrente de Proa, ¿no? Que tenía la escalera negra. Sí, que lo hicieron con Roberto Bunelli. Sí. Que estuvo trabajando en el equipo, también gran amigo, con el que hacemos cosas en San Martín. Fue muy- son buenísimas. Fue al principio de los 90, sí, creo que esas fue. instalaciones que se hacían, Sí. se hizo en la boca, muy buenas. En Proa, en el Museo Proa. Sí, sí. Una estructura negra con unas cosas Parece rojas. una escalera, Sí, una escalera sin sí, fin. Sí, como esas escaleras medievales. Así. Que fue una reproducción, ¿no? Que fue como, creo que fue Glusberg, ¿no? Que metió ahí la mano para que eso se pueda hacer posible. No sé. Eso ya no recuerdo. Y la última es gótico francés o gótico inglés. ¿Cuál elegirías? Gótico francés toda la vida. ¿Por qué? La Gótico ciudad. francés, y porque tenía que ver esa condición De ciudad. urbana, tiene esa ciudad, tiene la escala también, ¿no? Del gótico francés. Son esos textos tridimensionales. ¿Y una obra gótica francesa que te guste? No tendría ahora. Así que me digas, ¡fum! La catedral a la que se incendió ahora, Notre Dame. Notre Dame estaba tremenda. El rosetón. Sí, estaba buenísimo. Bueno, ya nos tenemos que despedir. Así Bien. que. No me preguntás algo sobre una obra cordobesa a visitar. Dale, a ver. ¿Cuál es la- Terminamos con ella, que están en Córdoba. O sea, La obra ¿A cordobesa dónde tenemos que ir visitar. ahora? ¿A dónde tienen que ir? No, hay muchos lugares donde ir, pero ahí recién hablábamos de este arquitecto Hubert Hobbs, que es un arquitecto excepcional cordobés, bien moderno, que tiene un edificio en la calle Ligoya, no tienen el edificio que les mostraba desde el balcón, Sí. de la empresa provincial de energía eléctrica, un gran arquitecto cordobés y vale la pena conocerlo. O también el edificio de la policía, la central de policía de la ciudad de Córdoba la hizo él. Bueno, ahora tenemos un tiempo libre, así que si querés nos puedes llevar ahora. Vamos caminando a ver si nos... Y los vemos. Acá enfrente tenemos el naranja Tarjeta naranja, y el que acabas de decir de la hidroeléctrica, de PEC. EPEC. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Cristian, por recibirnos. recibirnos. Gracias a ustedes en este día liviano de calor. Sí. Bueno, seguiremos por Córdoba. Sí, vamos. Chao. Chao, hasta luego.